Esta semana se desarrolla en Santiago la primera escuela de verano latinoamericana anticolusión, esto es en la Fiscalía Nacional Económica, que es organizada en conjunto entre Chile y Europa. Queremos saber más sobre la visión de los expertos en este tema tan relevante y para eso nos encontramos con uno de los profesores titulares, Juan Pablo Montero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Un tema bien trascendental, en lo cual hemos estado también concentrados desde el punto de vista noticioso, desde el punto de vista de los desafíos que tiene nuestro país, justamente cómo avanzar en la libre competencia, en las políticas anticolusión, y qué precisamente es lo que concentra el debate que ustedes tienen por estos días en esta materia. Y a eso súmale que hay un nuevo fiscal. Exacto, un nuevo fiscal económico. Y de hecho el curso lo estamos haciendo en la Fiscalía Nacional Económica. Así ¿Él ha estado presente entonces? Él, o sea, hoy día yo hice mi parte del curso, no estaba presente, no sé si en otras partes, me imagino que ha estado presente. Tenemos una comida mañana, posiblemente va a estar presente ahí con todos los participantes y con los profesores. Debutando también con este curso. Debutando con este curso, que la verdad que se hizo hace un par de años por una cosa mucho más pequeña, más limitada solamente de un día, ahora son 4 días, o sea, lunes, martes, miércoles y jueves, donde tocamos todos los temas de libre competencia. Tú mencionaste colusión, ese es uno de los temas, pero hay otros temas también interesantes, por ejemplo, todo el análisis de fusiones. Hoy día tenemos una nueva ley de fusiones, y ahora ha sido bien polémico, algunas fusiones han sido aprobadas, otras no, entonces también esos temas también lo tocamos acá. ¿Qué elementos uno considera, por ejemplo, al momento de evaluar una fusión? Claro, que la colusión es el hecho ya, el delito propiamente tal, pero lo de las fusiones es mucho más presente. El delito, te diría, colusión es como el delito más fuerte. Claro. Y el que uno siempre como que de alguna manera pone más atención, y el que uno más produce molestia. Efectivamente, y son los casos que han tenido más atención. Pero la ley de competencia va mucho más que eso, eso es una parte. Ahora, hoy día ha cambiado con la nueva ley, tú sabes que la exclusión incluso puede significar pena de cárcel. Exacto. Eso es nuevo. Por eso, una parte del curso efectivamente toca el tema de colusión, pero están los otros temas, como te decía, por ejemplo, análisis de fusiones. ¿Qué elementos a considerar? ¿Cuáles son las cosas pro y anticompetitivas en una fusión? Porque muchas veces hay, por ejemplo, qué sé yo, sinergias de costo y pueden bajar los costos y finalmente los consumidores se pueden ver beneficiados, pero pueden haber otras cosas que no, a lo mejor. Entonces hay todo un módulo también que toca ese tema. En particular, en mi caso, yo veo temas de abuso de posición dominante, que básicamente tiene que ver con empresas que de alguna manera tienen un tamaño importante en el mercado y que muchas veces se utilizan ciertas prácticas que pueden ser, por ejemplo, acuerdos de exclusividad con ciertos distribuidores, retailers, y que pueden impedir, por ejemplo, la entrada de una empresa más pequeña, de rival más pequeño. Entonces la pregunta ahí, de nuevo, es, bueno, ¿qué nos dice la teoría económica, los análisis de los distintos casos, en muchos casos, incluso hay casos en Chile también respecto de cuándo estos tipos de prácticas, por ejemplo, firmas de acuerdo de exclusividad o descuento retroactivo, etcétera, pueden ser anticompetitivos y cuándo no, y cuáles son las condiciones que se requieren para que eso ocurra, ¿no? Entonces el curso cubre todo ese tipo de elementos. También hay otros análisis dinámicos de competencia, o sea, cubrimos todos los elementos, te fijas, que una persona que trabaja en temas de libre competencia debiera saber. Y es precisamente bien trascendental poder explorar en esas otras áreas, porque ya hubo una discusión bastante precisamente dada por los casos que tenía que ver con las penas de cárcel, con que no pudieron ocupar después cargos en directorios quienes precisamente fueron sancionados por el tema colusión. Estuvo la discusión además también de quién tenía la atribución de investigar, si solamente podía ser exclusiva la Fiscalía Nacional Económica o podían ser también la Fiscalía previamente tal. Pero, por ejemplo, en cosas que son tan recurrentes como lo que tú dices, la fusión, el tema de este rol preponderante que puede tener un actor en el mercado, ¿está nuestra legislación lo suficientemente preparado como para fiscalizar y además también sancionar cuando se da este tipo de prácticas? Hoy día, tú te fijas, con la nueva ley de fusiones, la Fiscalía está revisando muchos más casos que antes. Y lo que tiene la nueva ley de fusiones es que tiene distintas fases. Entonces la Fiscalía lo que hace una suerte como de filtro, ve algunos casos que a lo mejor, si uno los mira, básicamente no hay ningún tipo de riesgos a la libre competencia y uno los puede aprobar inmediatamente y no entrar en un proceso tan largo. Después uno pasa a una segunda fase, algunos casos a lo mejor despiertan algún tipo de preocupaciones y uno tiene que analizarlos con más detalle, pero hoy día la Fiscalía está preparada para llevar a cargo, ¿no es cierto?, esa tarea de ir revisando paso a paso y según, ¿no es cierto?, el nivel de preocupación que uno pueda mirar en un caso. Ahora, y últimamente, finalmente el caso puede terminar en el Tribunal de la Libre Competencia, cuando la Fiscalía ha ocurrido recientemente con un caso que la Fiscalía a lo mejor finalmente se opone a la fusión y las partes tienen todo, ¿no es cierto?, su derecho a finalmente recurrir al Tribunal de la Libre Competencia. O sea, hay una institucionalidad robusta, ¿tú parece, respecto funcionando, al tema? Y yo creo que la capacidad técnica de la Fiscalía
ha demostrado que está haciendo su trabajo. Uno siempre le gustaría a lo mejor que hubiera más recursos, más tiempo, más dedicación, pero los tiempos son limitados, algunos son limitados. Pero mi punto es que hay una institucionalidad que ha ido mejorando en el tiempo. Y eso se ha ido reforzando en el tiempo. Yo creo que ahora quizás no ha llegado al punto ideal, pero yo creo que va en esa dirección. Entonces yo creo que eso es positivo. En estos casos, y en los casos, por ejemplo, de abuso de posición dominante también, la Fiscalía ha revisado casos, ahora son más difíciles de demostrar, lamentablemente. ¿Eso es lo más complejo en esta área? Yo digo, dentro de la libre competencia, lo más complicado es juzgar si una cierta conducta, como por ejemplo es firmar un acuerdo de exclusividad, por ejemplo, yo te digo, yo soy un proveedor de un cierto producto, y le digo a este distribuidor que solamente puede llevar mi producto y ningún otro. Puede haber razones por las cuales yo quiero hacer eso, que a lo mejor son para incentivar a que el distribuidor haga mejor su trabajo, tenga más incentivos a vender mejor, pero también puede levantar riesgos de libre competencia, dejar a otros rivales afuera. Entonces es un área bien complicada. ¿Y cuándo está la diferencia entre una estrategia de posicionar algo en el mercado y cuando ya de frente estamos hablando aquí de querer ejercer una práctica que no corresponde y anticompetitiva? Lamentablemente, a diferencia de la corrupción que todos sabemos que es mala, exacto, en estos casos hay híbridos. En estos casos, como dice, un híbrido, o sea, no sabemos muy bien y tenemos que meternos en los detalles del caso. Por ejemplo, cómo son los contratos, si son muy de largo plazo, si son más de corto plazo. Y ahí el detalle, por eso que este curso, por ejemplo, es importante. Porque la economía, en esos casos en particular, es súper importante. En otros casos, oye, descubrimos colusión, hay delación compensada. Por ejemplo, imagínate, ¿no es cierto?, el caso reciente en que hay, dentro de los acusados, la colusión se han delatado. Y entra, ¿no es cierto?, en la figura de delación compensada, donde uno de los actores se entrega. Ahí, como que no hay mucha discusión, oye, sabemos que hay colusión y efectivamente eso debería ser multarse. En otros casos no es tan evidente, incluso en una fusión. Alguien te va a decir, mira, yo estoy de acuerdo, la Fiscalía te va a decir, mira, yo creo que aquí hay riesgo a la competencia, y por otro lado te va a decir, oye, yo no veo riesgo a la competencia. Exacto. Entonces, estas otras dos áreas son bastante más grises y requieren mucho más análisis económico que el caso de colusión. Juan Pablo, tú tocas un tema que también da para varios análisis de los expertos que tiene que ver con la delación compensada. Muchos de los casos precisamente en nuestro país de colusión parten por eso, porque hay uno de los involucrados que entrega los antecedentes. Entonces ahí lo primero que surgía como pregunta interrogante era por qué no se había descubierto por la institucionalidad antes de precisamente este incentivo a que uno de los actores pueda entregar la información. Y es precisamente lo que se buscó en esta normativa, establecer que se arriesgaban sanciones mucho menores o hasta sin sanciones en el caso de que se entregaran todos esos detalles. ¿Es ese el mejor aspecto para poder avanzar en no tener prácticas de colusión en nuestro país? Mira, lamentablemente yo entiendo que mucha gente queda molesta, de hecho, de que por ejemplo de algunos lo involucrados en la colusión, ¿no es cierto?, no sea multado. El problema es que no hay otro instrumento, o sea, ha demostrado ser un instrumento sumamente eficaz en otras partes. Porque la legislación comparada me imagino que también apunta un poco no, que absolutamente, eso... ¿no? En Estados Unidos y en Europa es un instrumento que se usa muchísimo. O sea, muchos carteles se desbaratan exactamente por esto, porque algunos de los miembros del cartel finalmente deciden entregarse. Ahora, ¿se decide entregar cuándo? La pregunta es ¿en qué momento? Y muchas veces se dice, y aquí está el argumento, que son carteles que ya están en una etapa como casi muriendo, cayendo, y cuando alguien encuentra dice, es el momento de entregarme porque si no, efectivamente el cartel puede terminar y nos pueden... Hay una discusión al respecto. Y ahí solamente... Para desbaratar carteles más duros, la gente dice, a lo mejor no es tan útil el instrumento, y ahí igual lo que se requiere es ir a investigar los mercados y empezar a mirar patrones sospechosos. Dice, ¿qué raro estos patrones que estamos viendo en el mercado? Y bueno, la Fiscalía está constantemente analizando mercados y haciendo investigación de mercado. ¿Y qué tan relevante es a tu parecer que efectivamente las sanciones por estos días pasen por multas que sean lo suficientemente grandes y fuertes, que no pase, por ejemplo, lo que pasó con la colusión del confort, que todos sabemos que la multa fue mucho más inferior a lo que efectivamente se ganó durante todo este tiempo, porque entiendo que la nueva legislación también apostó mucho en eso? No, tú tienes toda la razón, la nueva legislación cambia eso. En el pasado estaban las multas que de alguna manera podía colocar el tribunal, y que muchos decían que efectivamente para carteles que podían durar mucho tiempo eran muy bajas. Era mejor pagar la sanción que dejar de coludirse. Absolutamente, efectivamente. Ahora hay que entender que la colusión no es automática, no está en todos los mercados, porque los carteles tienden automáticamente a desbaratarse por sí solos, sin que haya una autoridad. Entendiendo eso. Pero lo segundo, efectivamente, volviendo a tu punto, hoy día cambió la ley y los carteles tienen que pagarte incluso por el sobreprecio y por el beneficio que significó estar coludido por ese tiempo, por ese periodo, y muchas veces más allá que el propio daño.
Por lo tanto, eso es lo que tiene de alguna manera el incentivo a coludirse. En la eventualidad que ¿no es cierto?, te descubren, vas a tener que pagar no solamente una multa que puede ser muy inferior al beneficio, sino algo relacionado a ese beneficio. Perfecto. Juan Pablo Montero, muchísimas gracias por acompañarnos y poder tener la opción de saber en qué se está dando la discusión precisamente en el área de la anticolusión, de la libre competencia. La libre competencia, porque sí, es una parte, no ya son todas. lo dejamos claro en esta entrevista. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Encantado de venir. Vamos a cerrar de esta forma Agenda Económica. Ya viene Marca Registrada con Mónica Rincón. Que esté bien.